Muy buenos días, bienvenidos al curso de bioquímica forense. Como ya les mencioné en la introducción, lo que se analiza en los laboratorios de bioquímica tiene que ver netamente con el análisis de evidencias para poder determinar si existen indicios biológicos humanos a fin de poder establecer a quién corresponde por pruebas genéticas. Pero antes de llegar a la prueba genética, se realizan distintas pruebas bioquímicas, que es lo que vamos a ver en las siguientes clases que vamos a revisar. Cuando hablo de evidencia hablo, por ejemplo, de elementos como cuchillos, prendas de vestir, vasos, ropa interior, etcétera. Y uno puede ver de repente que existen noticias en la prensa donde uno puede darse cuenta de que se menciona el aporte de la bioquímica en la resolución de casos judiciales. Por ejemplo, en esta noticia hablan de la presencia de sangre en un cuchillo y que se determinó que es humana, que en una frase suena bastante simple y no se ve el trasfondo de ello. Por lo tanto, cuando el personal policial o cualquier científico o alguien interesado en esta rama de las ciencias forenses empieza a estudiar lo que es la bioquímica forense, tiene que conocer cómo se llega a la primera parte de esta noticia, de cómo confirmar que una sangre es humana. Para ello se realizan distintas pruebas bioquímicas que se clasifican en pruebas de orientación y de certeza. ¿Por qué se separan en dos? Porque primeramente hay que hacer una exclusión de aquellos rastros biológicos que no corresponden a sangre. Podría ser cualquier elemento de color rojo. Podría ser, por ejemplo, pintura, algún pigmento. Hay muchos elementos de color rojo, por ejemplo, si estamos hablando de sangre en esta clase, que podría corresponder a sangre, pero finalmente no lo es. Y hay una segunda parte de que es sangre, pero no es humana. Y cuando nosotros hacemos pruebas genéticas para determinar si una persona es culpable o no de un delito, estamos analizando ADN humano. Entonces, hay una etapa previa que es la bioquímica forense. La bioquímica forense utiliza distintos tipos de reacciones de carácter bioquímico, como reacciones enzimáticas, reacciones de oxidorreducción, reacciones colorimétricas, quimioluminiscencia, fluorescencia y fosforescencia. Son conceptos que para los que no son muy eruditos en la materia, los que no han pasado por cursos de química, por ejemplo, o de ciencia biológica en su formación de pregrado, por ejemplo, pueden parecer un poco complicadas, pero el objetivo de este curso es hacerlo lo más simple posible para que en el fondo puedan tener los conocimientos básicos. Este es un ramo introductorio cuando solamente se aborda un módulo. En la universidad se ve más a profundidad y aborda un semestre de análisis. Pero cuando hablamos de sangre y simplificando todo lo que es biológicamente importante en el caso de este fluido, es bastante fácil para los que estamos formando a criminalistas resumir en dos tipos celulares, glóbulos rojos y glóbulos blancos. La sangre tiene muchos otros elementos y muchos otros factores, pero para fines de criminalística estos dos elementos son los importantes. El glóbulo blanco, todo lo que tiene que ver con ADN por el núcleo, y el glóbulo rojo con lo que es la hemoglobina. ¿Ok? Y ahí ya pueden recordar quizá alguna formación de preparatoria, que la hemoglobina transporta oxígeno y que es parte de nuestra fisiología. Pero la hemoglobina tiene una característica particular que es utilizada en la criminalística para hacer pruebas orientativas. ¿Cuál es esta propiedad? Que es capaz de descomponer el agua oxigenada en agua y oxígeno, una actividad que se llama catalasa. Esta actividad también la poseen algunos vegetales, como por ejemplo la zanahoria, que si uno logra preparar un jugo de zanahoria o un extracto de zanahoria, va a tener esta misma capacidad de descomponer el agua oxigenada en agua y oxígeno. La, Como el oxígeno es un gas, lo que uno observa en un experimento de laboratorio con la zanahoria, ve un burbujeo. ¿Ok? Bueno, esta misma propiedad de generar burbujas, o sea, de generar oxígeno producto de la descomponer la oxigenada, también lo tiene la sangre.
a través de la hemoglobina. Por lo tanto, cuando se trabaja en criminalística, uno puede levantar la muestra o recolectar la muestra usando un hisopo, de por ejemplo, como muestra la imagen de un cuchillo, y agregar agua oxigenada. Y como yo les he mencionado, la hemoglobina tiene la capacidad de descomponer el agua oxigenada que yo estoy agregando, voy a observar un burbujeo. Esta es la prueba orientativa más antigua y simple que utilizan muchos criminalistas cuando trabajan en el lugar de los hechos. Es algo que ellos mantienen en sus maletines de trabajo para poder observar esto. A modo de ejemplo, cuando hay en algunos países, cuando hacen rastreos de buscando cadáveres con perros, cuando los perros vuelven con el adiestrador, observan sus uñas. Y si las uñas tienen algún rastro de color rojo, le agregan agua oxigenada. Y tal como se ve en la imagen, si hay un burbujeo, uno puede presumir que el perro estuvo en un lugar donde podría haber estado en contacto con sangre. Es algo que hay que confirmar posteriormente, pero por eso que la lámina inicial de este curso hablaba de una prueba orientativa. O sea, nos está filtrando muchos otros elementos de color rojizo que podrían confundir a que no corresponden a sangre. Por ejemplo, el caso de pintura, algún otro pigmento, por ejemplo. Témpera, si quieren verlo de otra forma. Pero cuando ya la muestra llega al laboratorio se hace un ensayo químico un poco más avanzado que se llama la prueba de Adler, que cuando uno busca bibliografía sobre cómo se determina la naturaleza de una mancha de color rojo para establecer si corresponde a sangre, se menciona la prueba de Adler, que es exactamente lo mismo que hemos estado hablando ahora, o sea, utiliza la capacidad de la hemoglobina de descomponer el agua oxigenada y oxígeno, pero en conjunto con un reactivo químico que se llama benzidina, que es un reactivo de color café, que cuando se pone en contacto con el oxígeno, que se libera si es que existe la hemoglobina de la sangre, y como uno agrega dentro de esta reacción química, agrega agua oxigenada, este conjunto permite generar una batería de análisis donde yo tengo la muestra, le agrego el reactivo de la benzidina y le agrego la oxigenada y puedo observar un cambio de color. ¿Ok? Por lo tanto, si la reacción es de color café, o sea, se mantiene el color café de la benzidina, uno puede establecer que no hay hemoglobina. ¿Ok? Y cuando hay una reacción de color azul, uno dice finalmente que la reacción es positiva a la prueba de Adler, que dice en algunos reportes que pueden ver en algunos eh, informes periciales de bioquímica. ¿Ok? Y algo súper técnico, o sea, la muestra fue sometida a la prueba de Adler arrojando un resultado positivo. Finalmente lo que se hizo es eso, ¿no? Ver si hay hemoglobina en el fondo, posible hemoglobina. Existen también otros dispositivos un poco más finos que son kits comerciales, donde también utilizan estos mismos reactivos, pero se encuentra en papel, ¿ok? Se encuentra en tiras de papel, donde uno aplica este dispositivo y también observa un cambio de color, ¿ok? Y lo mismo, en el fondo es una preparación ya no de laboratorio donde yo estoy agregando las gotas de los reactivos, sino que esto ya viene en un kit, en un dispositivo comercial que las empresas lo venden y está destinado exclusivamente para la que es la análisis forense y que al ser un producto comercial con patentes, con validación, con fechas de vencimiento, etcétera, le da mucho más peso a lo que es la prueba para presentar esto en un juicio oral. ¿Ok? Pero más allá de la prueba que se utiliza, lo que quiero dejar claro en esta primera cápsula de trabajo es que todas las pruebas orientativas tienen que ver con la hemoglobina que está presente en el glóbulo rojo de la sangre.